Este es, sin duda, el dibujo tradicional más difícil que he hecho en todo el canal. Lograr el efecto de este macanco sapó brillante usando solo lápices de colores escolares parecía imposible, y estuve a punto de arruinar el papel en el último segundo. Si quieres descubrir el truco exacto que utilicé para que los rayos parezcan luces reales y cómo salvé el sombreado al final, quédate a ver el proceso paso a paso. Vamos a empezar desde el lienzo en blanco. Arrancamos con el boceto desde los ojos. Dibujar a Gohan bestia tiene una trampa: las proporciones. El cabello es tan masivo que si te descuidas, la cabeza se ve gigante o el cuerpo muy pequeño. Mi recomendación aquí es usar líneas muy tenues. El grafito oscuro puede ensuciar los lápices de colores más adelante, así que solo marco lo necesario para definir la pose de perfil y los dedos apuntando al frente. Pasamos al entintado, el momento donde no hay marcha atrás. Aquí también empiezo directamente por el rostro. Necesito asegurar la intensidad de su mirada antes de pasar al resto del cuerpo. Para las facciones uso un trazo ultra firme, casi con pulso de cirujano. Ya para la ropa rota y lo demás, aplico líneas más rápidas y toscas buscando textura. 1 milímetro de error en la expresión y Gohan perdería toda su fuerza. ¿A ti también te tiembla la mano en esta parte? Déjamelo en los comentarios. Hora de dar vida con el color, y aquí el orden es clave. Empiezo marcando el gris de las cejas, luego paso al enorme cabello, sigo con la piel de la cara y el resto del cuerpo, y finalizo con la ropa. Para el traje no aplico toda la fuerza de golpe. El secreto del dibujo tradicional es ir por capas suaves. Primero un tono base uniforme y luego saturamos. Para la piel, usé un tono fijo para luego ajustar con las sombras. Para el sombreado, mi punto de partida es la cara. Esto me ayuda a fijar la dirección de la luz antes de oscurecer el cabello, los músculos y la ropa. El toque maestro fue crear un bordeado completo alrededor de Gohan.
Este borde genera un contraste brutal con el fondo y hace que el personaje realmente parezca estar emanando una energía destructiva. Ahora toca darle color al fondo y encender ese destello amarillo del poder saliendo directo de sus dedos. Aplicar el amarillo en esta zona hace que el ataque se sienta súper real y cargado de ki, contrastando al máximo con los tonos oscuros y blancos que usé a su alrededor. Y este es el resultado final de Gohan Bestia. Lograr este brillo con técnicas tradicionales fue un reto increíble, pero ver el Macanco Sapó terminado vale todo el esfuerzo. Si te gustó el resultado, revienta ese botón de me gusta y suscríbete para apoyar el canal. Déjame en los comentarios qué personaje de anime, serie o videojuego debería dibujar ahora. Nos vemos en el próximo dibujo.